La historia de este anime comienza en la era de las leyendas, cuando los dioses y la magia reinaban en el mundo. Durante este periodo, existía un ser temido llamado Leonis Magnus. Él era el señor de los demonios. Entonces, un día, recibió la noticia de que todos los demás señores demonios ya habían caído y que ahora los 6 grandes héroes marchaban para derrotarlo. Y mientras esto sucedía, sus ejércitos de no muertos se enfrentaban a los humanos en un campo de batalla lleno de caos. Y en medio de los humanos, un árbol colosal emergió del suelo, y una de las heroínas avanzó sobre él como si fuera su montura. Y pronto esta heroína dispara una flecha que se despliega en múltiples luces, inundando el campo de energía, y con eso devuelve a la vida a sus soldados que habían sido derrotados. Y para empeorar las cosas, la presencia de un dragón entre los humanos reforzó el asedio al castillo de Leonis, pero en lugar de desesperarse, simplemente observó el constante acercamiento de sus enemigos mientras las raíces del árbol chocaban contra sus muros. Y mientras Leonis se preparaba para salir a luchar contra los invasores, sus subordinados le recordaron la promesa que le había hecho a la diosa de la oscuridad. Y según aquella promesa, aún no era el tiempo de su muerte. Entonces, aunque estaba molesto, tomó su bastón y permitió que la destrucción consumiera su castillo. Y a pesar de su inminente derrota, proclamó con convicción que, como rey de los muertos, regresaría dentro de 1000 años para reclamar lo que era legítimamente suyo. Después de eso, pasó mucho tiempo hasta que 2 chicas exploraron una ruina recién descubierta por un terremoto. Investigaron el sitio en busca de un posible nido vacío. Una de ellas, llamada Celia, encabezó la expedición, acompañada por su doncella, Regina. Regina cuestionó la posibilidad real de encontrarse con criaturas del vacío, pero Celia le recordó que estas entidades prefieren esconderse en ruinas subterráneas profundas. Un contador mágico les ayudó a detectar presencias anómalas, hasta que encontraron extrañas estatuas que sugirieron que estaban ante una tumba de gran importancia. La intensidad del contraataque aumentó a medida que se acercaban a una puerta sellada mágicamente. Celia intentó comprender las inscripciones talladas, pero tuvo dificultades para descifrarlas. Como persistió en el análisis, Regina decidió alejarse para explorar por su cuenta. Cuando Celia tocó la superficie de la puerta, esta se abrió de repente, revelando un pasillo iluminado por un cristal gigantesco. El contador superó el límite y luego se rompió. Curiosa, Celia se acercó y se dio cuenta de que había alguien dentro del cristal. En un fragmento del pasado, Leonis conoció a Rosalía, la diosa de la oscuridad. Recordó el acuerdo hecho entre ellos, en el cual él esperaría el surgimiento de un humano capaz de servir como receptáculo de su poder. Leonis le rogó que se quedara, pero Rosalía se fue, dejando solo el eco del pacto realizado. En el presente, Celia intentó destruir el cristal usando su arma, pero ni siquiera pudo rayarlo. El intento provocó una reacción que despertó a Leonis de su sueño. Confundido por la presencia de la niña en ese espacio sellado, conjeturó si realmente habían pasado 1000 años. Con un encantamiento, comenzó a comprender las palabras de Celia, asumiendo que ella era una ladrona de tumbas. Decidido a castigarla, obligó a romper el cristal, arrojándola contra la pared con el impacto. Se acercó a aplicar el castigo cuando Celia, asombrada, preguntó qué hacía una niña en aquel lugar. Leonis, sorprendido, vio su propio reflejo y se topó con una versión infantil de sí mismo. Se imaginó que el ritual de reencarnación había fracasado, ya que había regresado a la forma que tenía cuando aún era un héroe. Celia, preocupada, quiso entender cómo había acabado dentro del cristal y comprobar si estaba bien. Leonis, avergonzado, observó su suave postura y, contra toda expectativa, comenzó a encontrarla linda. Celia concluyó que el niño sufría de amnesia y afirmó, con convicción, que cuidaría de él a partir de ese momento. Leonis, acostumbrado a ser temido como un señor demonio, no sabía cómo reaccionar ante el trato afectuoso, pero una parte olvidada de él lo disfrutaba. De repente, perdió el conocimiento. Al recuperar la conciencia, Leonis fue recibido por Celia, quien le ofreció comida. Sin embargo, al probarlo, notó con indiferencia que su sentido del gusto hacía tiempo que había desaparecido, corroído por los siglos y el peso de su existencia inmortal. Leonis no podía aceptar que su cuerpo fuera capaz de perder el conocimiento debido al hambre, y lo consideraba una humillación inexcusable. Al principio quiso castigar a Celia por su comportamiento, que consideraba irrespetuoso, pero cuando recordó que ella había compartido su comida con él, empezó a considerar que quizá no era tan mala como parecía. Celia luego se presentó como una espadachina en entrenamiento, perteneciente a la Academia de la Espada Sagrada. Ella mostró curiosidad y quiso saber más sobre quién era él. Leonis dijo su nombre, revelándose como Leonis Magnus. A Celia le pareció interesante el nombre y Leonis esperaba que lo reconociera de las leyendas que se habían extendido a lo largo de los siglos. Sin embargo, Celia simplemente comentó que el nombre le parecía lindo y, de manera informal y despreocupada, comenzó a llamarlo Leo. Y sin darse cuenta del peso histórico que ese nombre tenía,
Celia especuló que el niño había sido secuestrado y encarcelado en las ruinas por criaturas del vacío. Leonis, sin hacer referencia alguna a lo dicho, cuestionó qué eran esos vacíos. Celia se sorprendió al darse cuenta de que él desconocía algo tan fundamental, así que le explicó que el vacío era el mayor enemigo de la humanidad, una amenaza que había aparecido repentinamente hacía 64 años. Mientras tanto, Regina continuó su investigación solitaria por los pasillos de la ruina. El mostrador que llevaba comenzó a reaccionar intensamente, y un cristal frente a ella inició un movimiento anómalo. En respuesta inmediata, Regina activó su espada sagrada y se preparó para el combate inminente. De vuelta en la conversación entre ambos, Celia explicó que todavía había muchos misterios sobre el vacío, y Leonis trató de comprender en qué punto de la historia se encontraban. Sin embargo, la dificultad aumentó al darse cuenta de que el sistema de conteo de los años había cambiado. Celia simplemente dijo que era el año 64, sin proporcionar un marco de referencia más claro. El silencio fue interrumpido por una explosión. Regina, a través del comunicador, informó el surgimiento de un vacío colosal. En medio de la tensión, Celia se abalanzó sobre Leonis, protegiéndolo de los escombros y tranquilizándolo con su firmeza. La pared cercana quedó completamente destruida, revelando la presencia de una criatura clasificada como ogro. Celia intentó atacar con su arma, pero los disparos no tuvieron efecto. Leonis, decidido a proteger lo que quedaba de su mausoleo, se preparó para actuar, pero tropezó con su propia capa, aún no acostumbrado al joven cuerpo que ahora poseía. La criatura se acercaba cada vez más, pero antes de que pudiera atacar, recibió un potente disparo. Regina había regresado. La sorpresa se dibujó en su rostro cuando vio a Leonis, pero Celia dijo que lo explicaría más tarde. La criatura, aunque herida, intentó levantarse de nuevo. Regina, sin dudarlo, transformó su arma en un cañón de proporciones aún mayores y disparó directamente al pecho del enemigo. El ataque tuvo un efecto parcial, pero la criatura aún se resistió. Leonis, impresionado, reconoció que el nivel de poder que Regina había manifestado era comparable al de una magia explosiva de 8º nivel. Regina ordenó a Celia y Leonis que huyeran mientras ella terminaba el enfrentamiento. Celia a regañadientes no quería dejarla atrás, pero considerando la seguridad de Leonis, aceptó irse. Mientras corrían por los pasillos, Leonis se dio cuenta de lo fuera de control que parecía todo. Por un momento, consideró regresar y destruir al monstruo, pero concluyó que debía permanecer al lado de Celia para recopilar información sobre el nuevo mundo en el que había despertado. El camino estaba bloqueado por otra criatura del vacío. Celia, sin dudarlo, le dijo a Leonis que corriera y se preparó para enfrentar la amenaza sola. Leonis consideró revelar su poder y derrotar al enemigo con magia, pero, en el momento en que se disponía a lanzar el hechizo, Celia lo empujó, recibiendo el golpe de la criatura en su lugar. Ella fue arrojada violentamente y la sangre fluyó de su cuerpo herido, pero aún así, Celia todavía estaba preocupada por Leonis. Con voz debilitada, se disculpó por no poder protegerlo y dijo que necesitaba huir. Apareció otro monstruo, rodeando a Leonis por todos lados. Cuando intentaron atacarlo, una barrera mágica lo protegió por completo. Con un gesto, invocó su bastón y destruyó instantáneamente a uno de los monstruos con un hechizo de gravedad de 8º nivel. Luego lanzó una esfera de fuego que eliminó a los 2 monstruos restantes con facilidad. Y mientras observaba los restos de la criatura destruida, Leonis notó que los huesos aún permanecían intactos. Esta constatación lo alarmó. En su forma actual, se dio cuenta de que solo poseía 1/3 de su fuerza original. A pesar de ser un señor demoníaco, insensible a la vida humana, reconoció el coraje de Celia. Por respeto a ese gesto, decidió devolverle la vida. Y durante el hechizo de resurrección, de repente un símbolo extraño apareció en el cuerpo de Celia. Mientras tanto, Regina terminó la batalla contra el monstruo al que se enfrentaba y trató de establecer contacto con Celia. Leonis, al percatarse de la existencia de una tecnología que permitía la comunicación a distancia, quedó sorprendido por el avance humano. Celia se despertó y su primera reacción fue abrazar a Leonis con alivio, agradecida de que estuviera bien. Leonis se quedó incrédulo al ver que esa era su principal preocupación en ese momento. Celia entonces preguntó cómo era que seguía con vida. Leonis respondió que sus heridas no eran tan graves y que simplemente había utilizado un hechizo de curación. Confundida, Celia se preguntó si lo que había usado era el poder de una espada sagrada. Pero Leonis respondió que no entendía de qué estaba hablando. Celia explicó que las espadas sagradas eran manifestaciones de un poder especial que había surgido entre los humanos para combatir el vacío. Desde la primera aparición de estas criaturas, algunos niños comenzaron a manifestar habilidades misteriosas. Leonis entonces recordó el arma de Regina, y Celia comentó que las espadas sagradas parecían reflejar la personalidad de quienes las manejaban. Sin embargo, ella misma aún no había sido bendecida con uno, por lo que utilizó dispositivos mágicos comunes en la batalla. Regina pronto se unió a los dos y expresó su sorpresa al escuchar sobre los monstruos que habían enfrentado. Celia también quería entender qué había pasado, pero Leonis prefirió decir que simplemente se había escondido y que las criaturas simplemente habían desaparecido.
establecido. Cuando finalmente llegaron a la salida de la ruina, los tres decidieron llevar a Leonis de regreso a la ciudad. En el camino, Regina se presentó formalmente, pero notó la mirada curiosa de Leonis y lo acusó de actuar de manera indecente. Celia intentó evitar que la conversación fuera por ese camino, pero Regina continuó provocándolo, tratando a Leonis como si fuera solo un niño avergonzado. Leonis, por su parte, apenas podía creer que un señor demonio como él estuviera siendo ridiculizado por una chica. Cuando llegaron a la ciudad, Leonis quedó asombrado por el espectáculo que se desplegó ante él. Celia explicó que este era el 7º jardín de asalto, el último bastión de la humanidad contra el vacío. La revelación dejó a Leonis asombrado al darse cuenta de que, de hecho, habían pasado 1000 años desde su caída. En un recuerdo que regresó de hace 6 años, el tercer jardín de asalto estaba siendo atacado por un ejército del vacío. Mientras el caos se apoderaba de la superficie, los civiles buscaron refugio en un refugio subterráneo construido debajo de una mansión. Entre los refugiados estaban Celia y Regina, todavía muy jóvenes, abrazadas por el miedo. Regina tembló ante los sonidos que venían del exterior, pero Celia intentó calmarla diciéndole que sus padres y los otros caballeros santos nunca habían perdido una batalla. El ruido se hacía más fuerte a cada momento que pasaba, y Celia afirmó que pronto lucharía junto a ellos, si tan solo recibiera la bendición de una espada sagrada. Mencionó que comenzaría sus estudios la siguiente semana. Cuando intentó correr hacia la puerta, decidida a ayudar a su familia, Regina la detuvo y le pidió que se calmara. Más tarde ambos fueron rescatados, pero se enteraron de que todos los caballeros habían muerto. Celia cayó de rodillas y tanto ella como Regina lloraron por la pérdida irreparable. En el presente, Leonis especuló si toda la isla era una fortaleza, y Regina confirmó, diciendo que ese también era el lugar donde vivían y que era responsabilidad de todos protegerlo. La sorpresa aumentó cuando Leonis descubrió que la isla era móvil, una hazaña de la ingeniería humana. Celia avisó a sus superiores que traería a un niño refugiado a los dormitorios. Ella informó además que el niño había despertado una espada sagrada, creyendo que el poder utilizado para curarla provenía de esa fuente. Le dijo a Leonis que a partir de ese momento viviría en la Academia Excalibur, un lugar donde las personas bendecidas con espadas sagradas eran entrenadas para convertirse en guerreros de élite. Regina se separó para ir al mercado, mientras Celia se quedó para acompañar a Leonis, informándole que antes de entrar al dormitorio necesitaría pasar por una puerta de exámenes. Leonis aprovechó para ir al baño, donde reflexionó sobre lo mucho que sus planes habían salido mal y cómo ahora estaba atrapado en el cuerpo de un niño. Luego convocó a sus subordinados, Blackus y Serry, directamente desde sus sombras. Ambos quedaron sorprendidos por su apariencia actual, y Serry incluso comentó que se veía adorable. Leonis explicó que el ritual de reencarnación había fallado y que había regresado a la forma humana que tenía cuando aún era un héroe. También informó que estaban en una isla artificial móvil llamada Soul Garden 7 y asumió que existían otras 6 islas como esa. Los tres coincidieron en que la humanidad había cambiado drásticamente desde la antigüedad, cuando se la consideraba la raza más débil. Leonis encargó a Blackus y Serry que inspeccionaran la isla discretamente, sin recurrir a magia que pudiera llamar la atención. Mientras tanto, él mismo se infiltraría en la academia, viviendo como un humano común y corriente. Al entrar a la sala de exámenes, Leonis se enfrentó a pruebas que no entendía. Pronto le informaron que necesitaba controlar su maná, pero sonó una alarma, indicando que había fallado la prueba. Al final recibió un documento de identidad, pero Celia se lo quitó de las manos para tomarle una foto. Explicó que necesitaba la tarjeta para programar la investigación de su supuesta espada sagrada y decidió conservarla por ahora. De camino a la academia, Leonis quedó impresionado por la paz que reinaba en la isla. Celia explicó que esto se debía a que el lugar nunca había sido invadido por el vacío. Mientras realizaba un recorrido por las instalaciones, Leonis cuestionó la existencia de áreas recreativas, como un salón de baile, pero Celia explicó que ese tipo de ambientes producían mejores resultados que el rígido entrenamiento militar. Luego Celia mostró el campo de entrenamiento donde se llevaría a cabo la evaluación de su espada sagrada. Sin embargo, durante el viaje, sufrió un dolor repentino en la cabeza. Cuando se recuperó, comentó que debía retomar su propio entrenamiento para que algún día fuera agraciada con su espada. Cerca de los dormitorios, fueron interrumpidos por un chico llamado Musel y su grupo. Insultó a Celia y se burló de Leonis. Las chicas que lo acompañaban parecían estar bajo la influencia de la espada sagrada de Musel, e incluso invitó a Celia a ser parte de su harén. Celia se negó inmediatamente. Enfadado por su negativa, Musel agarró a Celia por el cabello, pero Leonis intervino, furioso, y lanzó un hechizo que obligó a Musel a arrodillarse ante él. Leonis le advirtió que nunca volviera a molestar a Celia. En respuesta, Musel sacó su arma sagrada, pero antes de que pudiera actuar, una chica llamada Alpine apareció y amenazó con denunciarlo a la administración de la academia. Mejillón, visiblemente incómodo, retrocedió y se fue con su grupo. Celia aprovechó la oportunidad para presentarle a Alpine a Leonis, explicándole que ella era parte de su pelotón. Alpine comentó que no había participado
participado en la expedición porque necesitaba tiempo para analizar una reacción mágica inusual detectada en la isla, y que se había asignado un equipo especializado para investigar el fenómeno con más profundidad. La escena luego cambia a una antigua casa conocida como Dormitorio Hazelgar, donde se alojaba el pelotón de Celia. El sistema de la academia dicta que los dormitorios se asignan a los pelotones en función del mérito. Celia llevó a Leonis arriba y él le preguntó si estaría bien unirse a un dormitorio femenino. Celia respondió que como era un niño eso no suponía ningún inconveniente. Celia le señaló el baño y le sugirió que se duchara. Leonis quedó asombrado al sentir el agua caliente correr por su cuerpo, maravillado por el avance de aquella tecnología. Mientras todavía estaba en la ducha, Celia entró al baño y comenzó a lavarlo. Durante la ducha, ella comentó que él podía elegir cualquier pelotón, pero confesó que estaría feliz si él decidiera quedarse en el suyo. Leonis preguntó por qué Celia quería luchar tanto, incluso sin haber despertado una espada sagrada. Ella comenzó a explicar sus motivaciones, pero su cuerpo cedió y se desmayó. Leonis identificó el símbolo que previamente había aparecido en su cuerpo y lo activó, lo que hizo que Celia se pusiera de pie. Luego se acercó y bebió la sangre de Leonis, hundiendo los dientes en su cuello para absorber el maná necesario. Ella quedó en shock por su propia acción, sin entender lo que había sucedido. Leonis explicó que no solo había sido curada, sino que en realidad había muerto. 2 años antes, Celia se enfrentó a robots de combate dentro de una instalación de entrenamiento de la academia. Musul apareció durante el ejercicio y le pidió que dejara de resistirse, insistiendo en que se uniera a su pelotón. Regina llegó poco después y expulsó a Musul del lugar. Ella animó a Celia diciéndole que una vez que despertara su espada sagrada, sería capaz de lidiar con individuos como él. Celia respondió que su deseo de adquirir una espada sagrada no provenía de la necesidad de derrotar a los enemigos, sino de algo más profundo. En el presente, Celia ha despertado de su estado de inconsciencia. Leonis reveló que era un antiguo hechicero reencarnado y que había usado un hechizo de nivel 10 para resucitarla, convirtiendo su cuerpo en un vampiro no muerto. También dijo que la sangre que ingirió sirvió para restaurar su maná. Celia le contó sobre la tragedia que destruyó su ciudad natal, cuando una horda de criaturas del vacío aniquiló la región. Desde entonces, ella y Regina fueron bien recibidas por la academia. Admitió que se lanzó a misiones peligrosas para acelerar su despertar. Preguntó si, ahora como vampiro, todavía tenía la oportunidad de conquistar su espada sagrada. Leonis respondió que no lo sabía con seguridad, pero aseguró que se había vuelto más fuerte. De repente, el estómago de Leonis rugió, recordándole las debilidades del cuerpo humano. En la cafetería, intentó pagar su comida con una moneda de oro, afirmando que valía lo suficiente para comprar el menú completo. Para su sorpresa, descubrió que el jardín de asalto solo aceptaba créditos y que el oro había perdido gran parte de su valor, volviendo inútiles todos sus ahorros. Durante el almuerzo, 2 prestamistas se acercaron a una niña y le exigieron el pago inmediato. Cuando ella pidió una semana más, los 2 comenzaron a acercarse a ella agresivamente, hasta que ella los ahuyentó usando una espada de madera. La niña fue identificada como Sakuya, miembro del pelotón de Celia. Se disculpó por no haber participado en la expedición anterior, explicando que había salido a jugar después de la escuela. El Pine ya le había mencionado a Leonis, por lo que Sakuya estaba consciente de su presencia. Leonis notó que poseía habilidades excepcionales con la espada. Celia ofreció el almuerzo a todos. Leonis le preguntó a Sakuya sobre su inusual atuendo, y ella explicó que vestía la ropa tradicional de su tierra natal, un lugar que había sido destruido por las criaturas del vacío. Sakuya declaró que un día eliminaría a todos los enemigos responsables de la destrucción. 2 chicas se acercaron a pedirle el dinero que Sakuya le había prestado, pero ella puso excusas y trató de esquivarlas. En el centro de entrenamiento de la academia, una mujer llamada Alto fue asignada para realizar la evaluación de la espada sagrada de Leonis. Llamó a su bastón y explicó que era un arma de apoyo. Con impresionante facilidad, Leonis destruyó 3 robots simuladores de combate. Dada la demostración, Alto afirmó que sería necesario realizar más investigaciones sobre sus capacidades. Musul apareció y sugirió que la evaluación de Leonis se haga a través de un duelo entre ambos. El desafío fue aceptado. Cuando quedó claro que todo el pelotón de Musul participaría en el enfrentamiento, Celia intervino y se ofreció como voluntaria para luchar junto a Leonis. Musul impuso la condición de que si perdían, Celia tendría que unirse a su pelotón. Leonis aceptó el riesgo, exigiendo que, en caso de victoria, Musul no volviera a molestar a Celia. Bajo la supervisión de Alto, la batalla comenzó. Celia derrotó rápidamente a varios miembros del escuadrón contrario. Mientras se enfrentaba a 2 oponentes, una tercera muchacha avanzó contra Leonis por orden de Musul. Leonis reaccionó lanzando un hechizo de invocación de sombras, inmovilizando al atacante. Regina llegó corriendo al campo de entrenamiento, sorprendida por la escena. Celia derrotó al resto del pelotón, pero cuando se disponía a atacar a Musul,
fue inmovilizada por los poderes de su espada sagrada y terminó desarmada. Musul avanzó hacia Leonis, quien decidió enfrentarlo a él y a todo el pelotón solo. Ante el peligro inminente, Celia despertó su espada sagrada en su momento de mayor desesperación, decidida a proteger a Leonis. La espada, una reliquia de la familia Cristalla, apareció como respuesta a su determinación. Celia se liberó de su prisión mágica, dio un paso adelante y cortó la espada de Musul por la mitad. Con la destrucción del arma, el control de Musul sobre las chicas de su pelotón se rompió y volvieron a la normalidad. Musul, derrotado, declaró la rendición. Regina corrió a abrazar a Celia, celebrando la victoria mientras los demás estudiantes aplaudían. Más tarde, en el dormitorio, Celia agradeció a Leonis por su ayuda y declaró que, como su subordinada, haría todo lo posible para protegerlo. Ella también le pidió que la hiciera más fuerte. Se realizó una celebración en el dormitorio, tanto para celebrar el despertar de la espada sagrada de Celia como para dar la bienvenida formal a Leonis como nuevo miembro del pelotón. Durante la celebración, hubo una breve discusión sobre en qué habitación debería alojarse Leonis. Él dijo que lo más lógico sería quedarse en la de Celia, ya que ella fue quien la había encontrado. En otro momento, Leonis estaba en la habitación de Elpine para registrarse en la red de la academia. Elpine dijo que en su antiguo pelotón había jugado como delantera. Sin embargo, después de perder a sus compañeros en una batalla contra el vacío, quedó emocionalmente conmocionada y terminó perdiendo sus poderes originales. Y desde entonces trabaja como analista de datos. Leonis completó su inscripción en la academia y tomó prestada la tableta de Elpine. Mientras observaba el mapa del mundo que aparecía en la pantalla, reflexionó sobre cómo había sido ese territorio en su época. Observó que los vacíos parecían aparecer precisamente en los lugares donde habían tenido lugar antiguas batallas. Blackus emergió de la sombra de Leonis y les informó que toda la ciudad estaba alimentada por un enorme cristal de maná conocido como la planta de energía. Poco después, Serri apareció e informó que tanto el nombre de Leonis como la guerra habían sido completamente olvidados por la gente, algo que le pareció profundamente extraño. En el fondo del mar, debajo de la isla flotante, los buzos exploraron la región en busca de posibles señales de una infestación de vacío. Durante la expedición, una criatura parecida a un árbol los atacó repentinamente. Antes del ataque, pronunció el nombre de Leonis. La narración luego regresó al año 432 del calendario del Santo Dios. En esa época, el joven Leonis, héroe de la espada sagrada, viajó a una cantera para eliminar las gárgolas que aterrorizaban a los trabajadores. El guía que lo acompañaba comentó que era un hombre honorable por asumir una tarea como esa, especialmente considerando que los otros 6 héroes estaban ocupados protegiendo la ciudad imperial. Al llegar al lugar, Leonis se dio cuenta de que había caído en una trampa. Los soldados aparecieron de los alrededores y rápidamente lo encadenaron. Le clavaron lanzas en el pecho y lo dejaron por muerto, afirmando que ya no representaría una amenaza para su amo. Mientras su vida se desvanecía, Leonis recibió la visita de la diosa de la oscuridad, Rosalía. Ella le preguntó si odiaba a quienes lo traicionaron. Leonis respondió que no eran necesariamente malos. Rosalía entonces lo invitó a rebelarse contra el mundo, afirmando que siempre lo había observado y que le agradaba. Ella dijo que él debería pertenecerle. Leonis despertó de su sueño, recordando su misión de restaurar el ejército demoníaco. Luego despertó a Celia de su sueño activando la marca de autoridad en su cuerpo. Explicó que esta marca le permitía controlar a sus subordinados. Celia preguntó con sospecha si pretendía utilizarla para obligarla a realizar actos indecentes, pero Leonis respondió que nunca haría eso. Observó que aunque sus instintos sanguinarios se intensificaban por la noche, al menos debería pedir permiso antes de beber su sangre. Celia recibió una llamada de Elpine, quien le informó que se había convocado una reunión estratégica a pesar de que era su día libre. Prometió actualizar a Celia tan pronto como tuviera más información. Después de colgar, Celia le pidió a Leonis que la entrenara ese día. Él se burló de ella, diciendo que parecía llena de energía después de beber su sangre. En el centro de comando, los miembros de la Junta y el director interino Kostoros fueron informados de que la comunicación con el pelotón de marines se había cortado por completo. Se detectó actividad vacía durante solo 3 segundos antes de que la señal se cortara por completo, algo considerado extremadamente inusual. Las imágenes capturadas mostraban una criatura borrosa, cuya apariencia se asemejaba a un árbol. Los consejeros especularon si se trataba de una nueva especie o de un señor del vacío. Durante el debate, recordaron el ataque de hace 6 años y destacaron cómo los avances tecnológicos y tácticos desde entonces han sido diseñados para vengar esa tragedia. Al final de la reunión, el verdadero comandante contactó a Kostoros y ordenó una nueva misión de reconocimiento. La comandante de división Gillian asumió la responsabilidad de la operación, asegurando que se desplegaría una fuerza de élite y que se garantizaría la seguridad de la isla. Mientras tanto, en los campos de entrenamiento,
Celia demostró progreso y derrotó fácilmente a los robots de simulación. Leonis decidió aumentar el desafío. Rodeó el área de entrenamiento con una barrera mágica y convocó una horda de esqueletos, los subordinados más débiles de su ejército. Después de derrotar a todos los enemigos, Celia cayó del cansancio. Luego se ofreció a pagar una comida como muestra de agradecimiento, pero Leonis dudó, pues no quería depender de ella nuevamente. Sin embargo, su estómago rugió antes de que pudiera negarse. En lo profundo del océano, otro equipo de reconocimiento estaba buscando pistas sobre el posible Señor del Vacío. En el dormitorio, Sequoia encontró a Blackus sentado afuera y lo encontró adorable. Ella ató un bocadillo alrededor de su cuello como regalo. Regina entró a la habitación del Pine con nuevos dulces, queriendo que los probara. Luego llegó Sequoia y contó sobre el extraño animal que había encontrado afuera. Regina notó que el Pine llevaba el uniforme y preguntó por qué. El Pine respondió que estaba de servicio con el equipo de reconocimiento. Celia y Leonis exploraron la ciudad en su vehículo, mientras él observaba cada nuevo desarrollo con admiración. Me impresionaban cada vez más los avances de la humanidad. En otra parte de la ciudad, Sherry había comenzado a trabajar en una cocina para ganar dinero. El chef le pidió que cortara patatas, pero ella accidentalmente destruyó tanto las verduras como el recipiente en el que estaban. Como castigo, la enviaron a barrer la fachada del establecimiento. Antes de empezar a barrer, Sherry vio llegar a Celia con Leonis y se escondió detrás de la puerta. Celia compró donas y Sherry la observó discretamente mientras se preguntaba cuál sería su destino. Se dirigieron a un restaurante llamado The Sunny Spot. Tan pronto como llegaron, varios niños corrieron a saludar a Celia. Quedó claro que esos niños eran huérfanos y que vivían en el restaurante donde Celia trabajaba en su tiempo libre. Leonis observó a los niños y recordó que, como ellos, él también había sido huérfano. La diferencia estaba en las mentiras que había oído y las que había elegido decir. Dentro del restaurante, un chico llamado Dean le jugó una broma a Celia levantándole la falda, lo que provocó que Leonis intentara detenerlo de inmediato, pero Celia lo calmó ligeramente. Poco después, la dueña del lugar, la señorita Frenia, se acercó a saludarlos y Celia le presentó a Leonis. Celia dijo que había comprado donas y verduras y que esa noche ella misma prepararía la cena. Leonis entendió que ese restaurante, con esos niños, era el lugar que Celia quería proteger. Mientras reflexionaba, se preguntó si aún quedaba algo que mereciera su protección, del mismo modo que Celia lo había hecho con ella misma. En la sala de control, el Pine detectaba extrañas vibraciones debajo de la ciudad a través del radar, y Sakuya sentía una creciente inquietud. En las áreas administrativas subterráneas, los trabajadores de la ciudad revisaron el almacenamiento de alimentos y se sorprendieron al encontrar raíces de árboles invadiendo el espacio. La narración regresó al año 428 del calendario del Dios Santo, durante una invasión de monstruos en una ciudad amurallada. 3 héroes observaban el avance del enemigo sobre las murallas, entre ellos el joven Leonis, que tenía tan solo 12 años. Tyrus declaró que no podían esperar a que llegaran los otros héroes. El mayor del trío, Herakiel, decidió aniquilar a los monstruos junto con todos los habitantes de la ciudad, lanzando un hechizo que destruiría todas las formas de vida presentes allí. Le ordenó a Tyrus reanimar a los ciudadanos después de la masacre. Leonis, al ver esto, sacó su espada y cortó el hechizo de Herakiel en el aire. En su opinión, no era aceptable matar para luego restaurar y simplemente afirmó que no estaba de acuerdo con ese tipo de solución. Lanzándose solo contra los monstruos, Leonis los eliminó uno por uno, ganándose la admiración de los ciudadanos que celebraron en éxtasis. Aún así, Herakiel comentó, oscuramente, que un día el propio Leonis provocaría su caída con ese poder inconmensurable. De regreso al presente, la sala de control recibió la noticia de que el ejemplar detectado en las aguas había desaparecido. Kostoros sugirió que solo podía ser un vacío, ya que las criaturas normales no desaparecerían de esa manera. Hillian propuso la posibilidad de que el enemigo estuviera en proceso de cristalización y enfatizó la necesidad de eliminar la amenaza antes de que pudiera manifestarse nuevamente. El equipo de mando fue informado de que una espadachina sagrada del 18º pelotón deseaba compartir los resultados de una investigación. El asesor militar inicialmente parecía desinteresado, hasta que se enteró de que la niña pertenecía a una familia afiliada, lo que cambió su disposición. El Pine apareció en la pantalla y comenzó a informar los datos recopilados, indicando que un vacío se había infiltrado en el sótano de la Soul Garden, lo que estaba causando interferencias en la red de comunicación móvil. La revelación causó asombro. Los operadores de la planta confirmaron el diagnóstico, reportando ruidos extraños provenientes del bloque 59. El movimiento del vacío parecía estar en marcha. El Pine sugirió que el vacío invasor podría estar disfrazando su trayectoria para llegar a regiones más profundas de la ciudad. Algunos presentes afirmaron que un vacío no tendría suficiente inteligencia para ejecutar tal estrategia, pero un nuevo informe del sector de recursos indicó la presencia de densas estructuras vegetales similares a raíces dentro de un almacén. Regina intentó comunicarse con Celia, pero la llamada no se completó. El Pine luego envió un dron al soleado restaurante donde Celia y Leonis todavía estaban con los niños. Se enviaron soldados para enfrentar el vacío en el almacén, pero la criatura escapó,
dejando a todos perplejos. El Pine advirtió que el vacío se estaba moviendo a través de la red eléctrica hacia la planta. Si llegara a su destino, podría absorber una inmensa cantidad de maná y desencadenar un nuevo ataque masivo. La criatura llegó a la planta y se enfrentó a los sistemas de defensa. Al mismo tiempo, Kostoros ordenó a la ciudad entrar en modo fortaleza y comenzó el plan para evacuar a la población a refugios subterráneos. El vacío, al entrar en contacto con el cristal de maná de la planta, provocó una erupción energética e inició una nueva ola de invasores. Los monstruos comenzaron a descender del cielo. En la sala de mando, los preparativos se intensificaban, ya que el equipo debía resistir al menos 3 días hasta que pudieran llegar refuerzos de la capital. Leonis y Celia, ahora plenamente conscientes de la situación, organizaron esfuerzos de protección. Leonis ordenó a Sherry que se hiciera responsable de proteger a los niños que vivían en el restaurante. Durante la evacuación, se acercaron criaturas aladas y Leonis se unió a Celia en las líneas del frente. Celia destruyó a 2 de ellos con facilidad, mientras Leonis incineró a los demás. De repente, 3 vacíos de clase ogro aparecieron en el área donde estaba posicionado el resto del pelotón. Sequoia derrotó a cada uno de ellos con precisión, mientras Regina usó su cañón para aniquilar al resto. La región estaba libre de amenazas inmediatas, pero las tensiones aumentaron cuando un vacío de clase hidra apareció cerca. Entonces, una criatura de clase dragón descendió de los cielos. Leonis expresó desdén al ver que incluso los majestuosos dragones habían sido reducidos al vacío y declaró que él mismo se encargaría del enemigo. Le pidió a Celia que lo protegiera mientras preparaba un hechizo avanzado. Al completar el encantamiento, lanzó un ataque mágico de 10º nivel contra el dragón, derribándolo del cielo. Sin embargo, la criatura aún estaba viva cuando se estrelló contra el suelo. El dragón expulsó llamas que golpearon a Celia y la arrojaron a un lado. Blackus emergió de las sombras para contener al enemigo, lo que le dio tiempo a Leonis para completar otro lanzamiento. Con el hechizo terminado, Leonis derrotó al dragón. La victoria, sin embargo, duró poco. El suelo tembló violentamente, se abrió una grieta y emergieron ramas gruesas que agarraron a Celia y la tiraron hacia abajo. Leonis corrió hacia la grieta, pero otras ramas parecieron bloquearlo. Las ramas se entrelazaron formando una criatura humanoide que lo llamó por su nombre. Leonis reconoció inmediatamente la figura como Araquiel. En un recuerdo del año 434 del calendario del dios santo, Leonis regresó al castillo de la capital de los no muertos llamada Necroza. Después de otra batalla, Rosalía lo estaba esperando, y era evidente que Leonis ya estaba sufriendo una profunda transformación, con la mitad de su rostro ya cubierto de huesos al descubierto. Relató su victoria sobre un poderoso enemigo y ofreció a Rosalía el botín del enfrentamiento. Ella, sin embargo, le pidió que guardara los artículos para protegerla. Rosalie lo elogió sinceramente y Leonis mencionó que había hecho un nuevo amigo llamado Blackus, un noble del reino de las sombras. Ayudó a Blackus siempre que fue necesario debido a un conflicto que involucraba su linaje. A cambio, aprendió hechizos importantes. Rosalía expresó su voluntad de obsequiar a Leonis, y luego le reveló la espada sagrada que había usado cuando aún era un héroe. Rosalie miró la antigua espada sagrada que Leonis había empuñado durante su juventud y consideró que esa arma ya no correspondía a lo que se había convertido. Por lo tanto, transformó la espada en una espada demoníaca y se la entregó, advirtiéndole que había condiciones específicas para usarla, aunque sabía que Leonis ya las conocía bien. En el presente, Leonis se enfrentó a Araquiel frente a las ruinas de la planta. Al darse cuenta de que el enemigo se preparaba para invocar más vacíos, Leonis respondió con magia de fuego, interrumpiendo el hechizo y obligando a Araquiel a retirarse a la tierra. Leonis entonces revisó inmediatamente la marca de control en Celia y confirmó que ella todavía estaba viva, ya que el sello no había desaparecido. Ante esto, juró que destruiría a Araquiel definitivamente. Blackus emergió de su sombra, y los dos discutieron la posibilidad de que Araquiel todavía estuviera vivo gracias a Rosalía, lo que levantó la sospecha de que la propia diosa de la oscuridad también podría haber sobrevivido. Leonis lanzó un hechizo y ordenó a algunos de sus soldados proteger a los niños, mientras él mismo se dispuso a rescatar a Celia. Blackus escuchó una voz débil que venía de un rincón y descubrió el dispositivo de comunicación que Celia había dejado caer. El Pine intentó comunicarse con Celia, pidiéndole que se uniera a la lucha contra el vacío de la clase Hydra, ya que la fuerza actual del grupo no era suficiente. Leonis tomó la comunicación y explicó que Celia había sido capturada por los vacíos. Solicitó que el Pine usara las habilidades de rastreo de la espada sagrada para localizar a Celia. El Pine advirtió que la situación era peligrosa y sugirió esperar a los otros pelotones, pero Leonis argumentó que el tiempo no permitía tal demora. Usando su espada, el Pine analizó la escena y decidió confiar en Leonis después de presenciar la destrucción dejada por su paso. El Pine rastreó la señal de la marca y descubrió que Celia estaba en las instalaciones de la planta, lo que llevó a Leonis y Blackus a comenzar de inmediato la misión de rescate. Mientras tanto, el Pine escapó por poco de un ataque de Hydra,
siendo salvada por Sherry, quien la ayudó a derrotar a la criatura sin llamar la atención, dejando a los demás confundidos sobre lo que había sucedido. Leonis montó a Blackus hasta la planta. En el camino, Blackus se preguntó por qué intentaba proteger a los humanos y Leonis admitió que había desarrollado cierto afecto por ellos. Al invadir las instalaciones, Leonis lanzó un hechizo de fuego sobre Araquiel, pero el enemigo permaneció ileso, sostenido por su habilidad de regeneración. Araquiel declaró que Leonis debería haber perecido hace 1000 años. Leonis respondió que nunca había muerto, solo había sellado su alma. Araquiel dijo que el mundo había cambiado y sería reconstruido con la estrella vacía, mientras Leonis intentaba comprender el significado de esa afirmación. Araquiel se negó a dar explicaciones y afirmó que había sido elegido para anunciar una nueva era. Rostros humanos brotaron de las ramas que componían el cuerpo de Araquiel, y Leonis reconoció que había asimilado a los sacerdotes de la Sagrada Orden. En otra parte de las instalaciones, Celia estaba atada entre las ramas. Las raíces comenzaron a atacarla y los espíritus de las víctimas asimiladas notaron que su energía mágica se estaba drenando rápidamente, un efecto atribuido a Araquiel. Leonis se dio cuenta de que, dada la velocidad a la que estaba perdiendo maná, la única forma de ganar sería localizar a Celia y despertarla. Durante la pelea, Leonis cubrió el auricular con su propia sangre y comenzó a buscar a Celia. Impulsada por el deseo de proteger a todos los que la rodeaban, Celia expresó su voluntad de resistir, lo que provocó que espinas surgieran de su sangre y destruyeran parte de las ramas que la aprisionaban. Leonis identificó su posición y disparó el auricular empapado de sangre como un proyectil, perforando a Celia y despertando sus poderes vampíricos. Celia logró liberarse y corrió al encuentro de Leonis. Blackus se retiró de la batalla, herido, para recuperar sus fuerzas. Celia preguntó qué había hecho Leonis, y él le explicó que le había ofrecido un poco de su sangre para fortalecerla. Los dos se estaban preparando para el enfrentamiento final. Araquiel comenzó una serie de hechizos de nivel 10, todos con potencial de destrucción masiva. Leonis le pidió a Celia que lo protegiera mientras preparaba su propia ofensiva. Mientras Celia se enfrentaba a los monstruos mediante la manipulación de la sangre, Leonis invocó la espada demonio. El hechizo de activación de Dains reveló su condición principal, donde el usuario solo podía usarlo si estaba protegiendo su reino. Con esto, Leonis declaró que el séptimo jardín de asalto era ahora su reino, y que todos los ciudadanos de ese lugar serían sus súbditos. Prometió protegerlos con todas sus fuerzas. La espada aceptó su resolución y Blackus observó sorprendido cómo se completaba el vínculo. Araquiel sostenía que era imposible cambiar el destino del mundo, pero Leonis creía que incluso el destino podía ser conquistado. Con esta convicción, asestó un golpe devastador utilizando Dains, acabando con la existencia de Araquiel. Los vacíos restantes dejaron de aparecer y los pocos que aún quedaban comenzaron a disiparse. En la sala de control, los operadores permanecieron incrédulos ante el éxito de la defensa. Muchos creyeron que el Señor del Vacío había sido destruido junto con el colapso de la planta de energía. Mientras tanto, Leonis y Celia aterrizaron en tierra, donde fueron recibidos con entusiasmo por los miembros de su pelotón, quienes celebraron el hecho de que todos estaban a salvo. De vuelta en el dormitorio, Leonis yacía en la cama. Celia se acercó con sándwiches y una medalla artesanal hecha por los niños del soleado restaurante. Tímidamente, Celia pidió una vez más un poco de sangre. Leonis extendió su dedo hacia ella. Antes de que pudiera actuar, los demás miembros del dormitorio entraron en la habitación. Celia intentó explicar lo que hacía, pero nadie creyó realmente en su justificación. Después del ataque al jardín de asalto, la ciudad estaba pasando por un proceso de reconstrucción. Desde que la planta de energía fue destruida, la fuente de maná fue reemplazada temporalmente por paneles solares, que convirtieron la luz solar en energía mágica. Leonis, entonces abrumado por la curiosidad e impulsado por su nuevo papel, decidió entrar en la bóveda de la ciudad para descubrir más sobre la tierra que ahora consideraba su reino. Leonis intentó entrar en la bóveda de la ciudad, impulsado por su deseo de aprender más sobre la tierra que ahora llamaba su reino. Sin embargo, se lo impidieron. El espíritu artificial que custodiaba la entrada le informó que necesitaría autorización previa del departamento administrativo. Regina se acercó a él por detrás, en silencio, y lo provocó ligeramente. Ella le preguntó por qué estaba allí, y Leonis respondió con una mentira cuidadosamente construida, diciendo que tenía la intención de estudiar lenguas antiguas para leer las inscripciones en las paredes de la ruina donde lo habían encontrado. Regina luego demostró su propia habilidad al acceder a la bóveda con una simple mirada. Leonis, sorprendido, le preguntó cómo lo había logrado, pero ella desestimó la pregunta, afirmando que solo era un truco de magia y pidiéndole que no se lo dijera a nadie. Mientras ambos exploraban el interior de la bóveda, ambos recibieron una notificación del departamento administrativo, invitándolos, junto al resto del pelotón, a una ceremonia de condecoración que se llevaría a cabo a bordo del SS Hyperion, una nave donde estaría presente la princesa imperial Altaria. Leonis sugirió que Regina se dirigiera al puerto mientras él completaba su investigación, pero ella decidió no asistir a la ceremonia. Mientras tanto, en el ala de conservación, un grupo de semihumanos liderados por un león negro llamado Bastia estaban tramando un plan para invadir la ceremonia y secuestrar a la princesa. El
objetivo del grupo era utilizarla como moneda de cambio para conseguir la liberación de sus compañeros prisioneros en la capital. El plan, sin embargo, fue interrumpido por la llegada de Sarnak, la bruja del bosque de la oscuridad eterna, quien propuso un enfoque alternativo. Ella ofreció espadas demoníacas al grupo, asegurándoles que con ellas podrían enfrentar a los espadachines santos en igualdad de condiciones. Su propuesta implicaba tomar el control del barco y capturar a la princesa, además de perdonarle la vida a algunos de los espadachines para los rituales de sacrificio. El grupo aceptó los términos. En el puerto, la princesa saludó a la gente reunida, mientras Regina observaba todo desde la distancia. Leonis se reunió nuevamente con el pelotón y le entregó a Celia un llavero que había comprado, un gesto que ella agradeció sinceramente. Durante el viaje hacia la nave, un joven llamado Fenris, amigo de la infancia de Celia, apareció y provocó al grupo llamando perezosos al pelotón. Celia se irritó inmediatamente y ambos iniciaron una discusión, que solo fue interrumpida por la intervención del Pine. Antes de alejarse, el Pine felicitó a Celia por despertar su espada sagrada. Mientras tanto, los semihumanos comenzaron su invasión del barco desde el lado que daba al mar, donde la vigilancia era más débil. Usando los uniformes de los soldados que habían matado, lograron disfrazarse. En cubierta, los demás miembros de los pelotones disfrutaban del momento de relax. Leonis, por su parte, revisó la información obtenida de la caja fuerte y concluyó que secciones enteras de la historia habían sido borradas a propósito. Serri apareció ante él y compartió los datos que había reunido sobre el barco. Leonis, mostrando su agradecimiento, le ofreció un churro como regalo, lo cual no cumplió con las expectativas de la niña. Poco después, Celia se acercó a él y lo convenció de acompañarla a una clase de natación. Durante el ejercicio, Leonis se arrepintió rápidamente de haber aceptado, ya que tenía dificultades para mantener la concentración, distraído por el traje de baño de Celia. Dentro del barco, la princesa estaba acompañada por algunos guardias para dar un discurso, pero todos fueron emboscados y asesinados por los invasores disfrazados, quienes lograron capturar a la princesa. Sin embargo, la mascota de la princesa escapó. Al mismo tiempo, los invasores tomaron el control de la cubierta y revelaron sus espadas demoníacas. Fenris intentó reaccionar, pero se detuvo cuando los enemigos amenazaron con abrir fuego contra los civiles, obligando a todos a retirarse. Un elfo anciano entre los invasores usó una bomba detonante con forma de manzana para mantener a raya a los espadachines mientras confiscaba las pertenencias de los soldados. Los invasores anunciaron que el secuestro tenía como finalidad negociar con el gobierno la liberación de sus compañeros. Baldur, un asesor militar presente en la nave, cuestionó sus intenciones, provocando el descontento de uno de los hombres bestia, quien, enfurecido, reveló que habían recibido los nuevos poderes directamente de la diosa. Leonis le susurró a Celia que ambos debían separarse y silenciosamente desapareció en el suelo con la ayuda de su sombra, decidido a rescatar a la princesa. En la sala de control, la princesa, ahora prisionera de Sarnak, activó el motor de la nave usando sus poderes elementales, a cambio de la seguridad de los civiles. Bastia les ordenó dirigirse hacia la capital, pero la princesa vio un nido vacío en la ruta. Estaba claro que las verdaderas intenciones de Sarnak eran más oscuras. Tenía la intención de realizar sacrificios con espadachines sagrados que habían sido contaminados por el miasma del vacío. Bastia intentó detener el plan, pero fue envuelto por las llamas que surgieron de su propia espada demoníaca. Sarnak advirtió a sus aliados que cualquiera que se opusiera a ella terminaría de la misma manera. Regina llegó al puerto y se sorprendió al ver que el barco estaba a punto de partir. La mascota de la princesa corrió hacia ella y, a través de su conexión espiritual, le pidió ayuda. Con la criatura a su lado, Regina abordó rápidamente la nave en movimiento. Mientras caminaba por los pasillos, encontró a Leonis perdido entre los compartimentos. La revelación llegó inesperadamente cuando Regina, ante la gravedad de la situación, admitió que la princesa era su hermana menor y pidió ayuda a Leonis. Luego se reveló la historia de Regina. Nació como la cuarta hija del rey, pero fue condenada a muerte por el simple hecho de haber venido al mundo la misma noche en que brillaba en el cielo una estrella asociada a la calamidad. Creyendo que era un mal presagio, el reino decidió eliminarlo. Sin embargo, el duque Cristalla intercedió ante el rey y logró salvarla con la condición de que ocultara su identidad. Regina fue entonces confiada a la familia de uno de los hijos del duque y creció como sirvienta junto a Celia. Ella compartió con Leonis que había ido al puerto solo para observar a su hermana desde lejos, pero terminó encontrándose con el espíritu elemental de su hermana, el pequeño carbunclo. Leonis informó que la princesa había sido secuestrada por un grupo de semihumanos que ahora controlaban la nave. Ante esto, los dos decidieron rescatarla. Al otro lado de la nave, Celia estaba recibiendo instrucciones del Pine, quien le pidió que causara una distracción, ya que había escondido un dron en el candelabro que podría bloquear el detonador utilizado por los secuestradores. Celia, sin dudarlo, se pinchó el dedo con un tenedor cercano y activó sus poderes vampíricos. Leonis y Regina llegaron a la sala de control y se sorprendieron al encontrarla vacía. El sistema de navegación automático estaba bloqueado. Leonis sugirió que convocaran a la princesa usando el poder de su linaje real, pero Regina dudó,
reacia a revelar su verdadera identidad. Leonis insistió, afirmando que la seguridad de la princesa era más importante. Regina luego se conectó con su hermana a través del carbunclo, manteniendo el anonimato. La princesa reveló su ubicación y proporcionó el código de acceso, pidiéndoles que evitaran que el barco se estrellara contra el arrecife del vacío. Leonis encargó a Regina la tarea de impedir el impacto, mientras él mismo iría a rescatar a la princesa. En la habitación donde se encontraban los rehenes, las niñas lograron liberarse y se enfrentaron a los secuestradores. El Pine usó su dron para bloquear la señal del detonador, mientras Celia manipulaba su sangre para desactivar el dispositivo. Desarmaron a los invasores y liberaron a los prisioneros, pero se quedaron asombrados cuando miraron por la ventana y se dieron cuenta de que el barco estaba justo sobre el arrecife del vacío. Los vacíos de la clase Mermin comenzaron a invadir la nave, y las chicas se prepararon para el combate, protegiendo a los civiles evacuados. Leonis contactó a Celia y le pidió que ayudara a Regina en la sala de control, usando la llave que le había dado anteriormente. Dijo que él mismo se haría cargo de los vacíos, ya que había visto a la princesa siendo llevada por un avión en el horizonte. Celia salvó a Regina cuando estaba rodeada de criaturas, mientras las otras chicas se enfrentaban a un devorador de cerebros, una entidad mucho más fuerte que los vacíos Mermin. Sakuya insistió en que se ocuparía de la criatura sola. Después de salir de la habitación con los civiles, se quedó para enfrentar al monstruo y, con el uso de su espada demoníaca, acabó con el enemigo en silencio. Regina llegó al núcleo de la nave y usó el código Kelamet y Star para acceder a los sistemas. Se conmovió al darse cuenta que la princesa la había registrado con ese nombre simbólico, sintiéndose reconocida. Luego invirtió el rumbo del barco. Fuera de la nave, Leonis envolvió la nave con su sombra en el momento exacto en que estaba a punto de despegar. Lanzó bolas de fuego a los vacíos circundantes, declarando que castigaría a los enemigos de su reino como un verdadero señor demonio. Fenris y el Pine estaban a punto de ser rodeados por otros vacíos, pero fueron salvados por Serry, quien actuó rápidamente sin llamar la atención, dejando a los demás confundidos por lo sucedido. Sakuya, exhausto, permaneció solo en otro compartimento, sentado junto al cuerpo del devorador de cerebros. Leonis, al enfrentarse a Sarnak, reveló su verdadera identidad como el señor demonio de Sarnak, pero ella se negó a creerle. Él bloqueó sus hechizos con facilidad y la inmovilizó con su magia. Durante el interrogatorio, Leonis exigió saber sus objetivos. Sarnak explicó que tenía la intención de corromper a los espadachines sagrados y ofrecer sus espadas demoníacas a la diosa. Cuando Leonis preguntó el nombre de la diosa, Sarnak fue interrumpida por una espada que la atravesó abruptamente. La espada se conocía como Zogstar, y era una espada legendaria que se sabía que había matado a señores demonios en el pasado. Se descubrió que la espada se había convertido en un nuevo señor del vacío en los tiempos actuales. Leonis le lanzó un hechizo de fuego de 8º nivel, pero la espada absorbió la energía y respondió con ataques usando teletransportación. Leonis luchaba con dificultad, mientras Regina lo observaba a través de las cámaras internas de la nave. Ella activó las armas de la nave, que comenzaron a disparar contra el Señor del Vacío y los enemigos cercanos. Durante el bombardeo, Regina lanzó un misil al enemigo y logró causar algunos daños. Se disparó un segundo misil, pero se abrió en el aire, revelando a Celia dentro. Ella aterrizó junto a Leonis para apoyarlo en la batalla. Leonis le pidió que contuviera los vacíos comunes mientras preparaba el golpe final con su espada demoníaca. Utilizando una técnica secreta, Leonis asestó un único corte contra el Señor del Vacío, lo que generó una explosión de energía que envolvió toda la nave y destruyó por completo la legendaria espada. Más tarde, en el puerto, la princesa agradeció personalmente al pelotón por sus esfuerzos. Leonis no estaba presente. Cuando preguntó por él, le dijeron que no podía asistir debido a una enfermedad. Cuando preguntó por el medium espiritual que la había ayudado durante el incidente, le dijeron que ella tampoco había podido asistir, pero había dejado buenos deseos en nombre de Regina, lo que hizo a la princesa visiblemente feliz. Leonis, por su parte, permaneció en reposo, con todo el cuerpo dolorido después de la batalla. Regina lo visitó en silencio, le llevó comida en un plato tapado y le agradeció por ayudarla a encontrar a su hermana. Antes de irse, se inclinó y de repente besó a Leonis. Un grupo de soldados estaba persiguiendo a los semihumanos que se habían escondido bajo tierra, pero los encontraron y anunciaron que todos estaban atrapados. De repente, los cuerpos de los soldados se convirtieron en piedra. Un hombre extraño apareció ante ellos y con un hechizo obligó a todos a inclinarse. Se presentó como un señor demonio y explicó que los soldados pronto volverían a la normalidad. Prometió a los semihumanos un refugio si juraban lealtad a su causa. Ante la oferta, ellos aceptaron y fueron nombrados como los lobos demoníacos. El señor creó un laberinto subterráneo para que pudieran escapar sin ser detectados, alegando que los soldados no podrían verlo. Después de eso, recibió una llamada y se dio cuenta de que lo estaban buscando, por lo que se fue rápidamente. En otra parte de la ciudad, Celia notó que los cuervos volaban alrededor del dormitorio, sabiendo que esas aves se sentían atraídas por los vampiros. Pensó que Leonis podría hacer algo al respecto y comenzó a buscarlo. Cuando entró a su habitación, vio a Serry limpiando el lugar,
lo que la dejó confundida. Sin embargo, Sherry desapareció repentinamente, lo que llevó a Celia a pensar que solo estaba imaginando cosas. Ella llamó a Leonis, diciéndole que lo estaba buscando, pero él colgó. Celia entonces decidió tomar un baño. Y mientras tanto, el señor demonio regresó a su habitación y se quitó el disfraz, revelando que él era, de hecho, Leonis. Estaba claro que planeaba reconstruir su ejército de demonios y que creía que los semihumanos servirían bien a su propósito. Al entrar a la habitación de Celia, Leonis la vio vestirse y de inmediato se disculpó. Regina apareció al mismo tiempo y al verlos juntos malinterpretó la situación. En la mesa del comedor, Regina comentó los rumores que circulaban sobre el dormitorio, diciendo que muchos creían que el lugar estaba embrujado. Mencionó informes de un perro negro y una niña fantasma. Celia, recordando lo que había visto, dijo que tal vez se había encontrado con el fantasma, ya que había visto a una niña limpiando la habitación de Leonis. Él respondió diciendo que no era más que imaginación, sabiendo exactamente a qué se refería Celia Sherry. Celia le preguntó dónde había estado y Leonis le respondió que se estaba preparando para la salida del día, afirmando que no quería decepcionarla. Regina reveló que se enfrentarían al escuadrón de Fenris y predijo que sería una pelea difícil, pero Celia se mostró determinada a ganar. El enfrentamiento comenzó y Celia logró destruir una de las banderas enemigas. El Pine detectó a los atacantes que se acercaban e informó a Regina de su ubicación, quien los eliminó a distancia. Sakuya avanzó sola para crear una distracción, mientras Celia se movió rápidamente y destruyó otras banderas enemigas. Durante el avance, fue atacada por lobos de hielo y terminó mordida, cayendo al suelo. Fenris apareció poco después, revelando que había anticipado la estrategia del grupo de Celia. Ella hizo que Sakuya persiguiera a sus lobos, mientras ella enviaba atacantes para destruir las banderas enemigas. Creyendo en la victoria de su escuadrón, Fenris se preparó para derrotar a Celia, ordenando a su compañero que cuidara de Leonis. Ella atacó a Celia, logró empujarla y usó a los lobos para restringir sus movimientos. El compañero de Fenris intentó dispararle a Leonis, pero él bloqueó el ataque y usó su sombra para envolverla y asfixiarla. Celia logró liberarse y contraatacó a Fenris con toda su fuerza, logrando vencerla. Leonis reconoció el poder de Celia y pensó que estaba destinada a convertirse en su mano derecha. Su pelotón ganó el partido. En otro lugar, un hombre misterioso llamado Neficus ofreció espadas demoníacas a su diosa, afirmando que el momento de su despertar estaba cerca. Se detectó un nuevo jardín de asalto, y en la sala de control todos vieron la imagen de la estructura. Celia reconoció inmediatamente ese lugar como su ciudad natal, el tercer jardín de asalto, que había desaparecido en el territorio vacío hacía 6 años. Se descubrió que el jardín se dirigía en línea recta hacia la posición actual del grupo y llegaría a su destino en 7 días. El comando informó que se habían enviado 2 señales de socorro en momentos separados, indicando la posibilidad de que hubiera sobrevivientes. El comandante superior ordenó al grupo investigar el lugar y evitar el avance del jardín, fijando un plazo de 72 horas para completar la misión. El Pine cuestionó por qué se había elegido su pelotón y sugirió que la decisión estaba relacionada con el hecho de que Celia era la última sobreviviente de la familia Cristalla, nativa de ese jardín. El comandante consideró la posibilidad, pero explicó que la decisión había partido del departamento administrativo y que creía en el potencial del grupo. Celia aceptó la misión. Al día siguiente, Leonis comentó que había visto el símbolo de la Santa Orden en la ciudad y dijo que tenía la intención de encontrar al responsable del mismo. Asignó a Blackus para que cuidara el reino en su ausencia y ordenó a Sherry que lo acompañara. Mientras volaban hacia su destino, Regina invitó a Leonis a descansar en su regazo y comenzó a limpiarle suavemente la oreja. Durante el trayecto, Leonis recordó el momento que compartió con Rosalía, cuando ella le dijo que no le quedaba mucho tiempo. Ella dijo que renacería después de 1000 años y él prometió buscarla, jurando que nunca descansaría hasta encontrarla. Cuando llegaron al tercer jardín de asalto, lo encontraron envuelto en una densa niebla, lo que obligó a todos a buscarlo a pie. Celia instruyó a las chicas para que investigaran la señal de socorro, mientras ella y Leonis se dirigieron hacia el centro de la estructura para intentar detener el avance del jardín. El Pine luego programó su dron para seguir a Celia a distancia, lo que le permitió monitorear la situación de forma remota. Leonis llamó a Sherry y le ordenó que cuidara a las muchachas, afirmando que todas eran súbditos bajo su protección. Celia recordó el día en que la ciudad fue destruida, cuando ella todavía estaba escondida en el refugio. Mientras recordaba, el contador que llevaba sonó, indicando un peligro inminente. Un rayo de energía impactó el área, inmovilizando a Celia contra el suelo. Leonis observó a lo lejos cómo se acercaba un vacío colosal. La escena cambió a una niña llamada Arlen, quien se dio cuenta de que había sido arrojada 1000 años al futuro. Ella miró la ciudad en ruinas,
creyendo que ya no había humanos en el mundo. Resultó que la habían enviado para intervenir, ya que la diosa estaba a punto de renacer. Neficus se acercó y la reconoció como la legendaria heroína elfa, entendiendo que había sido enviada para destruir la vasija de la diosa, usando la espada sagrada Crozax. Arlen, al darse cuenta de que era el guardián de la nave, intentó atacarlo, pero este desapareció, revelando que todo era una ilusión. Él le pidió que se fuera y un vacío gigante se acercó, amenazando con matarla. Mientras tanto, Celia permaneció herida por el ataque del vacío, pero Leonis lanzó un hechizo que la transportó a un túnel subterráneo. El vacío disparó un nuevo rayo de energía, pero Leonis bloqueó el ataque con un escudo mágico. Respondió con una bola de fuego, pero una barrera sagrada protegió al enemigo. Leonis reconoció la magia como un encantamiento protector celestial y se dio cuenta de que el vacío estaba tratando de imitar a un ángel. A pesar de ello, sabía que semejante artimaña no sería suficiente contra él. Las otras chicas vieron las explosiones desde la distancia. El Pine confirmó que su dron había sido destruido, por lo que todos decidieron buscar a Celia. El vacío lanzó flechas mágicas a Leonis, pero él las esquivó con facilidad. En respuesta, lanzó un hechizo de gravedad de 8º nivel, intentando aplastar al enemigo. Sin embargo, el vacío resistió la presión mágica. Leonis intensificó su magia e invocó un hechizo de 9º nivel, creando una esfera luminosa que envolvió el vacío. Aún así, la criatura luchó contra el poder invocado. Leonis siguió con un hechizo de rayo, y con un golpe certero, logró destruirlo por completo. Se acercó a Celia, le informó que había eliminado al enemigo, pero se dio cuenta de que ella estaba gravemente herida. Le pidió que descansara, sabiendo que la recuperación tomaría tiempo. En ese momento, figuras espectrales comenzaron a acercarse. Celia notó el escudo de la familia Cristalla entre ellos y reconoció que pertenecían a los antiguos aliados de su padre. El líder de los fantasmas, William, reveló que él había sido responsable de enviar la señal de socorro. Afirmó que el 7º jardín de asalto estaba en peligro, ya que un nuevo señor del vacío se había establecido en la ciudad y había fusionado su esencia con la planta de maná local, con el objetivo de absorber energía. William creía que el despertar del señor era inminente. Celia pensó en la necesidad de advertir a todos, pero sabía que nadie le creería sin pruebas. Leonis le recordó que todavía necesitaba recuperarse. William dijo que había preparado un auto encantado y sugirió llevarla a la vieja mansión. Se descubrió que los fantasmas estaban compuestos de maná puro y por lo tanto podían operar el vehículo mágico. Sin embargo, Leonis encontró el transporte lento y convocó a sus caballos demoníacos, que fueron unidos al carro para aumentar su velocidad. Mientras tanto, las chicas encontraron a Arlen, y creyendo que era una sobreviviente, intentaron acercarse. Arlen reaccionó hostilmente y sacó su espada, convencida de que estaban trabajando para Neficus. Ella atacó, pero Sakuya bloqueó su avance y los dos comenzaron una confrontación. Sakuya logró derrotarla, pero decidió perdonarle la vida, reconociendo que Arlen estaba demasiado debilitado para luchar eficazmente. Celia recibió una llamada del Pine, quien le preguntó sobre el vacío que había enfrentado. Celia informó que el enemigo ya había sido derrotado. Ella explicó que había un señor del vacío escondido en la ciudad y que estaba manipulando la planta de energía, lo que justificaba la reactivación del jardín de sal. Ella sugirió que el grupo investigara la planta, pero el Pine les informó que estaban cuidando a un sobreviviente herido y que irían a la mansión después de completar el tratamiento. Leonis le dio un regalo a Celia y le explicó que el objeto era capaz de convertir el maná en fuerza física, advirtiéndole que esto consumiría rápidamente sus reservas de energía. Él guardó el artefacto dentro de su cuerpo y le ordenó que imaginara que lo usaba cada vez que quisiera activarlo. Celia le preguntó por qué le había dado eso. Leonis respondió que no quería volver a ver la herida y dijo que necesitaba mantenerse a salvo. También le regaló pequeños llaveros, diciendo que traían buena suerte. Las chicas atendieron las heridas de Arlen, quien explicó que se había lesionado al enfrentarse al vacío. Ella preguntó qué estaba haciendo el grupo allí. El Pine explicó que la ciudad había sido destruida 6 años antes y que estaban allí para investigar el motivo de la reactivación del jardín de sal. Luego el Pine le preguntó a Arlen por qué estaba allí. Arlen reveló que estaba en una misión para derrotar a la diosa y anunció que estaba a punto de partir. Sin embargo, el sonido del estómago de Arlen delató su hambre, lo que hizo que Sakuya le ofreciera comida. El Pine afirmó que ahora era el deber del grupo protegerla. En otra parte, Néfico estaba haciendo preparativos para el renacimiento de la diosa. Un vacío se acercó y le informó que su ángel había sido asesinado. Néficus se sorprendió al saber que el responsable del hecho era un humano y consideró que tal individuo representaba una amenaza, decidiendo intervenir personalmente. Mientras tanto, Celia llegó a la antigua mansión de su familia. Al entrar a la biblioteca, recordó los tiempos en que su padre pasaba horas en ese ambiente silencioso. Los fantasmas lanzaron un hechizo y le permitieron a Celia ver la biblioteca de la mansión como era antes de que fuera destruida. Mientras caminaba entre las estanterías mágicamente restauradas, recordó una historia que su padre solía contarle. Según él, un antiguo señor demonio provocó la ira de Dios y como consecuencia,
un héroe fue enviado al mundo para enfrentarlo. Su padre siempre decía que el señor demonio había sido derrotado, pero confesó que nunca estuvo seguro de si ese era realmente el final de la historia. El momento fue interrumpido por la llegada de Neficus. Celia lo vio y se preguntó si era un sobreviviente, pero él interpretó su duda como un insulto. Inmediatamente la atacó dejándola inconsciente. En medio de la inconsciencia, Celia revivió un recuerdo en el que su padre le pidió que evacuara la ciudad y buscara refugio. Ella insistió en que la acompañara, pero él le explicó que necesitaba quedarse y luchar, recordándole que la familia Cristalla tenía el deber de proteger la ciudad. Dijo que aún no había despertado su espada sagrada, por lo que su misión era sobrevivir. Antes de dejarla ir, recordó la leyenda del señor demonio, diciendo que, a pesar de ser una figura verdaderamente malvada, regresaría un día, no para destruir, sino para salvar a la humanidad en su hora más desesperada. En el presente, Neficus se dio cuenta de que se había excedido al usar un hechizo de tercer nivel, pero cuando disipó el polvo mágico, notó la presencia de guerreros esqueléticos. Sorprendido, se preguntó quién había conjurado esas criaturas. Los esqueletos se posicionaron alrededor de Celia y declararon que la protegerían, lo que hizo que Neficus asumiera que ella era su maestra. Comenzó a preparar un hechizo de sexto nivel para aniquilarlos, pero en ese instante apareció Leonis, conjurando una poderosa magia de fuego que lo arrojó lejos. Celia, recuperando la conciencia, preguntó por los esqueletos. Leonis explicó que fueron convocados gracias a los llaveros que le había entregado. Neficus, a pesar de estar herido, logró levantarse y afirmó que Leonis no era un humano común y corriente, y por lo tanto sus hechizos no serían suficientes para matarlo. Respondió con una ráfaga de fuego, pero Leonis lanzó un hechizo de hielo y lo superó fácilmente. Neficus se sorprendió al presenciar el poder de Leonis y comenzó a preguntarse quién era realmente. Antes de que pudiera continuar, el suelo tembló. Neficus rió con satisfacción y afirmó que la diosa había despertado. Considerando su misión cumplida, escapó a través de un portal, diciendo que el fin del mundo estaba cerca. Leonis recordó haber visto a Neficus en su vida pasada. Sabía que había servido como sirviente del señor del inframundo. Leonis pensó en lo que estaba haciendo allí y se preguntó si la diosa podría ser Rosalía. En el cielo apareció un símbolo de la Sagrada Orden. La diosa finalmente emergió. William reveló que se trataba de la misma entidad que había mencionado antes, la Dama del Vacío. Los ángeles la rodeaban. Leonis observó el rostro de la diosa y se dio cuenta de que había sido creada a partir de los restos del legendario héroe Resurrección. Regina observó los acontecimientos e informó al resto del grupo sobre la aparición de la diosa. El Pine, al escuchar el informe, activó la nave a través de su dron y envió una señal de socorro, solicitando refuerzos. Los ángeles atacaron al pelotón y el Pine concluyó que la retirada era imposible. Declaró que la única posibilidad de supervivencia sería derrotar a la diosa. Explicó que utilizaría su dron para localizar un vehículo y cerrar la distancia con el enemigo. El grupo se enfrentó a los ángeles en combate directo. A pesar de destruir los cuerpos enemigos, los ángeles se regeneraron instantáneamente. El Pine realizó un escaneo y descubrió que el punto débil de las criaturas eran sus cabezas. Todos comenzaron a apuntar a ese punto y comenzaron a eliminarlos de manera eficiente. Leonis recordó que la resurrección tenía el poder de restaurar la vida, lo que explicaba la capacidad de los ángeles para regenerarse. A medida que la lucha se intensificaba, Leonis notó que la diosa se acercaba. El Pine localizó los vehículos disponibles y pidió al grupo que la protegieran mientras los activaba. Leonis lanzó hechizos de fuego y eliminó a varios ángeles, reflexionando que tal vez había una posibilidad de derrotar a la diosa, pero la cantidad de criaturas a su alrededor era incontable. Decidió atacarla directamente e invocó un hechizo de 10º nivel, formando una colosal esfera de luz que envolvió por completo el cuerpo de la diosa. Sin embargo, inmediatamente se regeneró y comenzó a preparar un hechizo devastador. Leonis erigió una barrera para intentar protegerse. La diosa comenzó a convocar llamas del cielo, cubriendo la región de fuego. Arlen, observando desde lejos, reconoció la magia como un hechizo de un 10º nivel llamado Némesis, capaz de causar una destrucción a gran escala. Leonis logró resistir el ataque, pero notó que una nueva ola de ángeles se acercaba. Le pidió a Celia que lo protegiera mientras preparaba el ataque final contra la diosa. Celia usó su propia sangre para crear alas y avanzó contra los ángeles, derrotándolos con el apoyo de los guerreros esqueléticos. Leonis partió hacia la diosa con la intención de matarla usando a Danesleaf. Cuando intentó asestar el golpe decisivo, la espada emitió una resonancia. Escuchó la voz de Rosalía en su mente. Esto le hizo creer que Rosalía podría estar dentro de la diosa y por un momento dudó. A pesar de ello, atacó. La diosa bloqueó el golpe y respondió lanzando una descarga de flechas mágicas. Leonis fue golpeado y arrojado al suelo. La diosa comenzó a lanzar el hechizo Némesis una vez más. Celia, en respuesta, activó el don que había recibido de Leonis. Con este poder,
Lanzó un ataque devastador que provocó que la diosa se estrellara violentamente contra el suelo. Celia corrió hacia Leonis, lo revisó y escuchó mientras él le ordenaba que huyera, diciendo que lo único que quería era que ella sobreviviera. Leonis pensó que Celia bebería su sangre y huiría, pero en lugar de eso, le ofreció su propia sangre. El contacto activó los recuerdos que habían sido sellados por Rosalía. Recordó el momento que estuvo con ella, cuando Rosalía le ordenó matarla con la espada demoníaca si alguna vez se convertía en un monstruo. Él dijo que no podría hacerlo, pero ella insistió en que debía encontrarse con ella en el futuro y dijo que Danesleaf lo guiaría a su destino. Reflexionando sobre esas palabras, Leonis se preguntó por qué pudo atacar a la diosa usando la espada demoníaca. Para él, esto debería haber sido imposible, ya que la espada solo debe usarse contra el verdadero enemigo. Ante esta contradicción, concluyó que la diosa era una impostora. Leonis logró levantarse nuevamente y Celia le rasgó parte del vestido, ofreciéndole un fragmento para tapar la herida. Afirmó que derrotaría a la diosa y le pidió que lo apoyara, diciendo que todavía tenía suficiente maná para liberar su habilidad definitiva. William sugirió utilizar fantasmas como fuente de poder. Se descubrió que las almas de los antiguos ciudadanos aún permanecían en la ciudad, ya que la influencia de la resurrección les impedía salir. William explicó que todos querían venganza y estaban dispuestos a luchar. Leonis aceptó la propuesta y comenzó a lanzar un hechizo, creando una esfera de energía que comenzó a absorber el poder de las almas. William expresó interés en ayudarlo directamente, pero Leonis reveló que tenía otros planes. Invocó esqueletos y permitió que el grupo de William los poseyera, ordenándoles que lo protegieran mientras cargaba su magia. Celia usó su sangre para crear armas para los nuevos soldados y los condujo al campo de batalla. Mientras tanto, el Pine logró activar los vehículos. El grupo se preparó para partir, pero Arlen declaró que deseaba enfrentarse a la diosa. Regina intentó recordar que Arlen todavía estaba herido, pero en ese momento, un ángel se acercó y Arlen lo mató de un solo golpe. Explicó que Crozax fue creado para eliminar a los señores demonios. Sakuya reconoció la seriedad del compromiso de Arlen y su disposición a arriesgarlo todo, por lo que el Pine le permitió unirse a la misión. Celia y los esqueletos eliminaron a los ángeles cercanos. Todos lucharon para proteger a Leonis mientras reunía el poder de las almas, pero el proceso estaba tomando mucho tiempo. Un ángel atacó a Celia y la hizo caer. Los esqueletos le advirtieron que no bajara la guardia, reconociendo el potencial de sus poderes, pero advirtiéndole que no podía confiar únicamente en ellos en medio de la batalla. Celia respondió que el vestido mágico estaba afectando su cuerpo, pero aún así se negó a dar marcha atrás, decidida a proteger a Leonis. La esfera de energía creció a medida que Leonis continuó absorbiendo almas. La diosa comenzó a lanzar el hechizo Némesis. Leonis sabía que necesitaba más tiempo para completar su magia. Ordenó al grupo retirarse, mientras la diosa hacía llover fuego sobre la región, incendiándolo todo. A pesar de ello, todos lograron escapar, y él permaneció inmerso en su hechizo. Las chicas condujeron los vehículos por las carreteras destruidas, pero pronto se dieron cuenta de que estaban siendo perseguidas por ángeles. Regina activó su arma y les disparó. Vieron a la diosa a lo lejos y Arlen decidió conservar sus fuerzas. El grupo se dio cuenta de que el camino había sido destruido, por lo que activaron los propulsores, lo que les permitió saltar sobre la grieta. Sin embargo, un ángel colosal apareció y preparó un rayo de energía para atacarlos. Inesperadamente, el ángel fue arrastrado violentamente y se estrelló contra un edificio, quedando destruido en el impacto. Resultó que Serri había interferido para protegerlos, interesada en la fuerza del enemigo. Sin embargo, se decepcionó cuando se dio cuenta de su debilidad y se dio cuenta de que su propio poder estaba en otro nivel. Leonis completó el hechizo, pero se dio cuenta de que la diosa se estaba preparando para destruirlo todo. Absorbió la energía acumulada dentro de Dains. La diosa levantó un edificio y se lo arrojó, pero Celia cortó la estructura por la mitad, aniquilándola. Leonis desató todo el poder de la espada demoníaca, pero una barrera mágica de alto nivel protegió a la diosa. En ese momento, el grupo se acercó y Arlen se preparó para atacar con Crozax. Regina y Sakuya cargaron con todas sus fuerzas, pero no pudieron romper la defensa. Arlen luego usó su habilidad máxima y atravesó la barrera, hiriendo gravemente a la diosa. Sin embargo, todos cayeron al suelo después del ataque y perdieron el conocimiento. Leonis vio la oportunidad. La diosa usó la voz de Rosalía para intentar manipularlo, pero él reconoció la impostura. Cargó hacia adelante con toda su fuerza, canalizando toda la energía de Dains en un golpe devastador que destruyó por completo el cuerpo de la falsa diosa. Con el enemigo derrotado, William y los fantasmas finalmente pudieron descansar. Antes de partir, agradecieron a todos por haber servido a Celia en sus últimos momentos. Celia escuchó las voces de las chicas llamándola, luego los guerreros
esqueléticos se retiraron en silencio. Se reunió con Regina y Sakuya habló sobre Arlen, creyendo que ella fue quien derrotó a la diosa. Llegaron refuerzos al lugar y Fenris celebró al ver que todos habían sobrevivido, solicitando atención médica inmediata. Durante el vuelo de regreso, Leonis reflexionó sobre cómo Arlen había destruido la barrera de la diosa. Se preguntó por qué ella estaba allí, sabiendo que era una heroína. Cuando vio a Celia leyendo un libro, le preguntó sobre él. Celia explicó que era una historia sobre un señor demonio y comenzó a leerla en voz alta. Leonis se dio cuenta de que la descripción coincidía con la suya, pero concluyó que el libro distorsionaba los hechos y era simplemente un cuento de hadas. Al regresar al dormitorio, Leonis se reunió con Blackus y Serry. Los tres discutieron el papel de Neficus en la resurrección de la diosa, considerando que era necesario eliminarlo. Serry advirtió a Leonis que tuviera cuidado con Arlen, creyendo que su verdadero objetivo era matarlo. Arlen se despertó en una camilla y se dio cuenta de que aún no había desaparecido. Concluyó que su misión no estaba completa. Decidida a lograr su objetivo, escapó del centro médico para continuar su búsqueda. Serry se irritó al ver que Leonis le había dado el vestido mágico a Celia. Mientras discutían con él, Celia entró en la habitación y los escuchó. Leonis se avergonzó de verla con una toalla. Ella rogó por un poco de su sangre, diciendo que usar el vestido la había dejado exhausta. Él cedió a regañadientes y ella saltó sobre él. Leonis, en silencio, volvió a pensar en Rosalía, decidiendo continuar su búsqueda. Reflexionó sobre reconstruir su ejército de demonios y expandir su imperio, deseando ver a los humanos inclinarse ante él una vez más. Sin embargo, sus pensamientos fueron interrumpidos cuando una chica tropezó y derramó todas las palomitas sobre él. Pero fue exactamente en ese momento que el anime llegó a su fin.